Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Tecnología para Todos, el podcast donde hablamos de Arduino, programación, electrónica, todo aquello relacionado con el movimiento maker. Feliz día del trabajo, hoy 1 de mayo, es fiesta y aquí me tenéis. Espero que estés pasándolo muy bien con toda la familia, disfrutando de este día festivo en toda España. No sé si fuera de España también es fiesta, me lo podéis decir, yo creo que sí. Y bueno, yo estoy aquí otra semana más, como no, con todos vosotros. Y esta semana voy a contestar preguntas de los oyentes que me han ido llegando. Tengo bastantes acumuladas y hoy voy a resolver unas cuantas. Empezaremos hablando del tema de los modos de funcionamiento que tiene el ESP8266 o cualquier otro microcontrolador. En concreto me voy a centrar en el ESP01, pero también voy a hablar del relé Wi-Fi Sonor. Ya hicimos un capítulo y un artículo muy detallado para trabajar con este dispositivo de la empresa ITEAD y voy a resolver unas dudas que me suelen llegar muy a menudo y es un error típico del cual hablaré un poco más adelante. También voy a tratar el tema de las placas o qué placas debemos de elegir para medir la temperatura en neveras. Esto no es nada nuevo, ya estuvimos hablando con José Manuel y con Germán sobre este tema de cómo podíamos medir la temperatura en neveras y los beneficios que trae, pero en este caso es un proyecto profesional y me piden consejo sobre qué placa elegir, ya fuera de cómo lo tiene que hacer. Luego también voy a hablar de un recurso que estoy investigando para activar placas que estén situadas dentro de objetos o vehículos que estén en movimiento. La idea es que cuando se ponga en movimiento, pues que despierte la placa y empiece a hacer un proceso. Todo eso lo vamos a ver detalladamente y voy a aportar una solución y también espero que vosotros me aportéis vuestra solución, porque vamos, son espectaculares cada vez que me escribís. También quiero recordaros una cosa, que no se me olvide que el 12 de mayo se celebra el Arduino Day, que estaré en Logroño con Enrique Crespo, con José de Logroño, como no, y con mucha más gente. Os voy a dejar en las notas de este capítulo del podcast la agenda, un enlace a la agenda que está en aprendiendoarduino.com y bueno, yo voy a dar una charla de placas conectadas, seguramente lleve más de un proyecto que mostraré allí y también hablaré, como no, de red y cómo podemos integrarlo todo. La idea es pues daros soluciones a todos aquellos que queréis trabajar de una manera profesional o también como un hobby para nuestra casa, qué tecnologías podemos llegar a utilizar y sobre todo qué placas podemos llegar a utilizar y sobre todo pues poner unos ejemplos de dónde debemos de utilizar una tecnología y dónde debemos de utilizar otra tecnología. Por último, quiero hablaros también del campus y es que ha sufrido bastantes modificaciones en las últimas semanas y son modificaciones definitivas. Estuve la semana pasada de promoción a través de la lista de email y la idea, bueno, ahora os contaré un poco más adelante cómo ha surgido todo y cómo ha ido trascendiendo todo esto en la semana, pero la idea es de separar los cursos y que cada uno pues opte por el curso que más le interesa, más que una suscripción total a todo el contenido que al final pues bueno, no lo veía del todo claro y sobre todo vosotros sois los que no lo veíais claro y al final os he hecho caso. Al final del podcast hablaré de las dudas más comunes que me han llegado con respecto a todo esto. Así que vamos a empezar ya con las preguntas de los oyentes. Yo creo que va a ser un programa un poco largo, así que vamos ya con la primera pregunta, que es los modos de funcionamiento de un ESP8266. La primera pregunta la envía Erinson Rivera de Bogotá, Colombia, y pregunta lo siguiente. Hola Luis, me encuentro trabajando para mi proyecto de grado que se basa en un proyecto IoT en el cual debo implementar un ESP01 para dar conexión a la nube, pero cuando intento quemar el firmware me bota el siguiente error. Es un error típico, me ha mandado una imagen, os lo dejaré en las notas de este capítulo, y el error dice lo siguiente. Primero aparece un warning y pone 2 puntos y luego pone spcom sync filet. Y luego aparecen 3 errores. El primer error es spcom open filet, es decir que no ha podido abrir la conexión, y luego spcom upload mem filet, y esto 2 veces. Y esto es que no ha podido subir el programa a la memoria del microcontrolador.
Erinson continúa diciendo: he intentado con el GPIO 2 conectando a GND, pero de ninguna de las dos maneras me sube el firmware. Pero lo que se hace extraño es que el SP01 responde a los comandos AT por el monitor serial. Espero que puedas ayudar, ya que requiero de este dispositivo para mi proyecto IoT. Gracias. Bueno, lo primero que tengo que decir es que, aunque funcionen los comandos AT, como no has podido subir un firmware nuevo, pues te mantiene el que ya tenías de fábrica, y por lo tanto es normal que te sigan funcionando el tema de los comandos AT. Y es que esta es una de las dudas o de las preguntas típicas que me llegan con respecto al SP01 basado en el SP8266, y también se puede hacer referencia al relé on-off Wi-Fi. Lo primero, este fallo se debe a que no ha conseguido entrar en el modo de carga de programa, es decir, en el modo UART. Te recuerdo que un SP01 o un microcontrolador SP8266 tiene dos modos de funcionamiento. El primer modo de funcionamiento es el modo UART. Es el modo que nos permite subir un programa a la memoria del microcontrolador. Para poner este modo tenemos que poner, en el caso del SP8266, el GPIO 0 a nivel bajo, es decir, 0 voltios, y el GPIO 2 a nivel alto, es decir, a 3,3 voltios. El pin GPIO 2 está a nivel alto por defecto, debido a que internamente tiene una resistencia pull-up, que mantiene siempre en estado alto el pin. Solo tendremos que poner el GPIO 0 a nivel bajo, es decir, a 0 voltios. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues conectándolo a tierra, por ejemplo. Este sería el modo UART, es decir, el modo que nos va a permitir cargar un programa a la placa. Y luego está el otro modo, que es el modo flash. En este modo se ejecuta el programa que hay dentro de la memoria flash del microcontrolador. Para entrar en este modo hay que poner el GPIO 0 y el GPIO 2 a nivel alto, es decir, a 3,3 voltios. Como por defecto estos dos pines tienen resistencia pull-up, si no tocamos nada entra en modo por defecto. Es decir, si nosotros no tocamos nada del SP01 y cuando lo conectamos lo conectamos, está en modo flash, es decir, ejecuta el código que hay dentro. Por eso a este usuario lo que le pasa es que responde los comandos AT, porque como no ha cargado un nuevo programa, lo que tiene precargado es el firmware de los comandos AT y funciona, no ha sobrescrito nada. Entonces no es un error y no es algo extraño, es, digamos, el funcionamiento normal. El resumen de todo esto es que solo tenemos que modificar el estado del pin GPIO 0 para subir el código al microcontrolador. Controlando esto podemos trabajar en el modo que nos interese, ya sea modo UART para cargar el programa o en modo flash para que ejecute el programa. Seguramente ahora te estés preguntando, cuando trabajamos con una placa como Nodo de MCU o Wemos, ¿por qué lo hace de forma automática? Bueno, en estos casos la placa ya tiene su propio sistema de control para entrar en un modo u otro. La propia placa es capaz de detectar cuando queremos cargar un programa desde el IDE de Arduino y poner el modo UART de forma automática, y cuando queremos ejecutar el código y poner el modo flash también de forma automática, que será el modo por defecto. Lo mismo ocurre con el relé on-off Wi-Fi, por eso digo que también tiene mucho que ver con este dispositivo. No tenemos que olvidarnos que estamos programando un SP8266 y funciona de la misma forma. En este caso ya tenemos el circuito necesario para poner el modo UART con el pulsador que hay conectado al GPIO 0 dentro del dispositivo. Es decir, la diferencia con un SP01 es que aquí ya tenemos un botón integrado y lo que hace es nosotros pulsamos el botón que está conectado al GPIO 0 y lo ponemos a 0 voltios, es decir, lo conectamos a tierra, y eso nos permite entrar en modo UART. Por eso explicaba yo en el artículo y en el podcast cómo teníamos que ponerlo en modo UART para poder cargar el firmware, por ejemplo, Spurna. Con el SP01 podríamos hacer algo parecido. Podemos conectar un pulsador al GPIO 0 para poner el modo UART. De hecho, os dejaré también en las notas de este capítulo un enlace a la guía para poder configurar el SP01, donde aparecen diferentes circuitos para poder configurar y poder cargar, por ejemplo, a través del Arduino Uno, a través de un FTDI o de lo que sea. Una aclaración, tenemos que tener el GPIO 0 en estado bajo antes de alimentar el módulo a la placa, es decir, antes de nosotros conectar el cable USB al ordenador para programarlo, nosotros ya tenemos que, de alguna manera, poner ese GPIO 0 a un nivel bajo, es decir, a 0 voltios. Esto es importante, si no jamás va a entrar en modo UART, jamás vamos a poder cargar el código a la placa. Por último, también quiero aclarar un tema.
En el artículo del relé Sonoff Wi-Fi hablé de cómo cargar el firmware Spurna. Esto no quita que podamos cargar cualquier otro programa que se nos ocurra, desde encender un LED a utilizar MQTT o lo que sea. Al final tenemos que ver este dispositivo, el relé Sonoff Wi-Fi, como si fuera un SP01 o un Node MCU. Podemos hacer con él lo que queramos, incluso lo podemos utilizar sin el relé. Podemos ahí también, como tenemos otros pines, podemos colocar diferentes sensores o lo que queramos. También quiero aclarar la importancia que tiene el cable USB y la velocidad de subida. Si con un cable nos falla, pues lo que tenemos que hacer es probar con otro de mejor calidad. Y con la velocidad de subida pasa más o menos lo mismo. Tenemos que empezar siempre con la velocidad más rápida y luego poco a poco ir bajando hasta que consigamos subir. Estos tres aspectos son los importantes. Es decir, lo primero, ojo con los pines. Tenemos que poner el GPIO 0 a estado bajo, es decir, a 0 voltios, antes de conectar el USB a la placa. Luego tenemos que tener un cable USB de buena calidad, porque puede generarnos problemas. Y lo tercero, ojo con la velocidad. Vamos a intentar, que va muy relacionado con el tema del cable USB, pero vamos a intentar cargar siempre a la mayor velocidad y luego ir bajando poco a poco, si no nos carga a esa velocidad máxima, hasta que consigamos cargarlo. Todo esto tenemos que hacerlo con un proceso iterativo, es decir, cada vez que volvamos a utilizar la velocidad, lo que tendremos o modificar la velocidad, tendremos que desconectar del USB, pulsar el pulsador para poner el GPIO 0 a 0 voltios y volver a cargar el USB. Sé que es complicado, pero al final es lo que tenemos que hacer. Este es el inconveniente que tiene utilizar placas como SP01, como el relé Sonoff Wi-Fi. Bueno, espero que haya quedado todo muy claro y en caso contrario recuerda que podéis hacer todas las preguntas que queráis en los comentarios de las notas de este capítulo. Ahora vamos ya con la segunda pregunta, donde vamos a tratar el tema de qué placa elegir para poder medir la temperatura en neveras. La segunda pregunta la envía Luis Fernando Rodríguez de A Coruña, Galicia, y pregunta lo siguiente. Buenas noches, Luis. Me han pedido que mire la posibilidad de realizar un proyecto para controlar la temperatura de 4 neveras y 4 locales climatizados en una clínica que ya tengo informatizada con un programa de gestión de pacientes. El tema es que no sé qué placa sería la más adecuada para este trabajo. He pensado en un Wi-Fi Shield Arduino, un Adafruit AT-Win C1500 Wi-Fi o el SP8266 Node MCU Wi-Fi. Las sondas para la temperatura que voy a utilizar serán del tipo NTC 10K o el DS18B20. A la espera de pruebas casi seguro que utilizaré el DS18B20. Bueno, una buena elección. ¿Tú qué placa utilizarías en estas tres o me aconsejas otra? Gracias y un saludo. Bueno, es una pregunta típica donde las haya. Bueno, Luis Fernando, en este sentido yo siempre opino lo mismo. Si queremos algo de estar por casa, lo ideal es utilizar placas económicas que estén fabricadas en China. Vamos a encontrar una gran variedad de placas con conexión Wi-Fi que nos pueden resolver la papeleta, en este caso o en cualquier otro caso. El problema es que a veces nos creemos que ahorrando unos euros estamos haciendo el negocio del año. Sin embargo, dentro del coste nunca añadimos las horas de trabajo que nosotros mismos aportamos. Por un lado, las dificultades que nos podamos encontrar a la hora de configurar tanto el IDE de Arduino como la programación del microcontrolador. Por ejemplo, dependiendo del adaptador USB a serie que haya utilizado el fabricante, tendremos más o menos dificultad a la hora de simplemente conectar la placa a nuestro ordenador y que la reconozca. Los que hayáis comprado algún Arduino Uno copia de China sabéis de lo que estoy hablando. Pero también tenemos que tener en cuenta el tiempo que perdemos buscando documentación e información. Por ejemplo, podemos optar por comprar el típico módulo SP8266 genérico como Node MCU, que lo vamos a encontrar pues por unos 8 euros. No sabemos la marca ni la procedencia, aunque pongo la mano en el fuego que es China. Pero también podríamos comprar otra placa basada en SP8266, pero en este caso es el Adafruit Huza, que tiene un SP8266. Y el precio, la verdad es que es el triple, viene a costar unos 22 euros. La diferencia, además del precio, está en la documentación. Solo tienes que entrar en Adafruit y ver todos los tutoriales y documentación técnica que encuentras de esta placa. ¿Y qué te voy a decir de Arduino? Los que ya me conocéis sabéis que siempre apuesto por Arduino original. No debemos perder el tiempo buscando información y documentación. Tenemos que focalizar
todo nuestro esfuerzo en aprender. Como siempre digo, hay que ponerse en acción y no sufrir el síndrome de parálisis por análisis. También tenemos que valorar económicamente nuestro tiempo, es decir, nuestro tiempo cuesta dinero y no porque una placa te cueste 10 euros menos o 15 euros menos quiere decir que sea más económica. Al final, muchas veces lo barato sale caro. Dicho esto, el consejo para Luis Fernando es que utilice una placa con conexión Wi-Fi. Queda descartado totalmente el SIR Wi-Fi porque está totalmente obsoleto y además es muy caro. Por otro lado, la placa de Adafruit, la ATwin C1500, que lleva un microcontrolador de microchip o de Atmel, lo descarto por desconocimiento, no la conozco y porque hay muy poca información. Recomiendo utilizar una placa basada en SP8266 de una marca conocida, ya sea Sparkfun o Adafruit, o como no, también tenemos la opción de utilizar el Arduino Maker 1000, que es una de mis placas favoritas. Respecto al sensor, bueno, ya te he dicho que es muy buena elección el DS18B20. Te dejaré un enlace en las notas de este capítulo donde explico detalladamente cómo utilizar este tipo de sensores. De hecho, ya hemos hablado y hemos hecho un podcast, así que lo único que te recomiendo con respecto a este sensor es que lo adquieras en una tienda de confianza, pues por ejemplo en Bricogeek. Yo creo que con esto ya damos por zanjado el tema de la placa. Depende para lo que le vayas a utilizar, una placa u otra, pues recomiendo siempre utilizar placas originales, placas de marca, que aunque nos salgan un poco más caras, a la larga son más baratas. La siguiente pregunta podemos decir que la envía Luis del Valle desde San Vicente, Alicante, y bueno, es además algo que quiero compartir con todos vosotros. También quiero pediros vuestra opinión. Esto es algo que estoy investigando para un proyecto que publicaré dentro de muy poco y del que tendréis toda la información. El tema consiste en hacer un tracker GPS, es decir, que podamos hacer un seguimiento de un objeto o un vehículo a través de un GPS. La idea es que mientras el objeto o el vehículo esté parado, esté en modo dormido, es decir, la placa no esté consumiendo. Cuando el vehículo esté en movimiento, se despierte y empieza a obtener los datos del GPS para enviar a algún servidor en la nube. Los sistemas GPS la verdad es que consumen bastante energía y por eso hay que optimizar al máximo. El proyecto donde va a ir montado es algo que no va a estar en continuo movimiento y por lo tanto, bueno, no debería estar comprobando la posición todo el rato y así evitaremos tener un consumo excesivo de energía. La idea que he encontrado investigando ha sido utilizar un acelerómetro. Bueno, básicamente este dispositivo nos permite medir aceleraciones. Mi intención no es medir la aceleración con precisión. Lo único que quiero es saber si está parado o en movimiento. Es decir, si el dispositivo, el objeto, el vehículo está parado, la aceleración será 0 y si está en movimiento, pues la aceleración será mayor que 0. O bueno, o menor, depende para dónde se mueva. Dicho esto, he encontrado 2 acelerómetros que voy a probar y analizar en un futuro. Ahora mismo todavía los tengo aquí, he hecho un pequeño estudio, pero todavía no he publicado nada. La idea es que el acelerómetro esté en funcionamiento constantemente y así determinar si está parado o en movimiento. Estos dos componentes, estos dos sensores o acelerómetros son el ADXL345 y el MPU 6050. El ADSL345 lo podemos encontrar por unos 6 euros y el MPU 6050 por unos 8 euros, o sea que no hay gran diferencia. A grandes rasgos y esperando poder analizar en detalle estos dos componentes y por supuesto tendréis vuestro artículo en el blog y seguramente un podcast, la mayor ventaja del ADXL 345 es su consumo. Se puede llegar a optimizar y que consuma menos de 145 microamperios. Ojo, no son miliamperios, son microamperios. Vamos, es residual el consumo. Sin embargo, el MPU 6050 tiene un consumo alrededor de los 500 microamperios, es decir, casi 5 veces más que el ADXL 345. Por otro lado, el MPU 6050 es una IMU, es decir, incluye también giróscopo de 3 ejes, aunque para mi proyecto no hace falta. Los dos componentes tienen pines de interrupciones que nos facilitan el poder gestionar el modo ahorro de energía en la placa que vayamos a utilizar. Es decir, al final lo que quiero es que, dependiendo de un umbral, un trigger, active esa interrupción, ese pin de interrupción y despierte la placa. Por último, algo muy importante a la hora de tomar una decisión es encontrar documentación y librerías que nos permitan trabajar de una forma rápida y óptima con estos componentes. Ya os hablé
en capítulos anteriores el tema de las librerías y lo importante que es elegir la más adecuada para nuestros proyectos. Todo esto lo voy a investigar en las próximas semanas y os mantendré informados. Por cierto, si tienes alguna otra idea, soy todo oídos. Estoy abierto a cualquier otra opción. Y este sería mi recurso, mi duda o como queréis llamarlo, y por supuesto, como ya te he dicho, espero todos vuestros comentarios, toda vuestra ayuda para elegir uno u otro o para ver si hay otras opciones a la hora de detectar movimiento. Con esto ya terminamos las preguntas y ahora quiero entrar dentro de las dudas sobre el curso de Arduino desde cero. Bueno, desde que lancé el campus de Programar Fácil he recibido muchos emails. Bueno, y también desde que lancé el blog. Te puedo garantizar que más de 1000 emails he contestado de todo tipo. He recibido feedback y dudas de mucha gente. Y después de leer y contestar tantos emails, me he dado cuenta que necesitaba una solución para la demanda más generalizada que he recibido. Preparar un curso de Arduino desde cero para aprender a programar electrónica y así poder crear tus propios proyectos. Se trata de algo mucho más específico que la suscripción mensual, algo que te permite aprender a tu ritmo, desde donde quieras y con una formación clara y estructurada. Esto me llevó a desarrollar el curso de Arduino desde cero, un curso con más de 11 horas de vídeo, código, artículos y lo más importante, un soporte que doy yo mismo. La idea detrás de todo esto es que puedas aprender a programar y desarrollar tus propios proyectos con Arduino, SP8266 o cualquier placa compatible con la plataforma. Pero como yo no soy un experto en marketing ni en ventas, a veces no explico las cosas como debería y por eso hoy voy a resolver dudas que me han ido llegando relativas al curso de Arduino. Vamos con ellas. La primera duda es, no sé mucho de Arduino. ¿Se me hará difícil el curso? Bueno, no tienes de qué preocuparte. El curso está pensado para empezar de lo más elemental y llegar a temas muy chulos como medir temperatura, controlar un servomotor o crear tu propia librería con Arduino. Esto la verdad es que es avanzado y se utiliza la programación orientada a objetos. Todo eso se explica dentro del curso. Pero todo siempre gradualmente para que nadie se quede en el camino. Además, tiene soporte ilimitado para cualquier duda. Otra pregunta también que me ha llegado varias veces es, a mi hijo le interesan estos temas. ¿Aprenderá a programar Arduino con este curso? Bueno, me han llegado varias preguntas sobre si un niño de entre 11 años y 16 años podría hacer el curso. Y la verdad es que sí. Si realmente le llama el tema de la programación y la electrónica, va a sacar mucho partido a este curso. Dudo que se pueda aprender a programar electrónica de una forma más divertida que con Arduino. Además, si su objetivo es estudiar una carrera técnica o un grado de FP o lo que sea, ya sea informática, telecomunicaciones o cualquier otra ingeniería, esto le va a venir de perlas. Te lo digo por experiencia. Cuando entré en la carrera yo sabía programar. Esto me ayudó muchísimo en todos los sentidos. Pensamiento computacional, crear algoritmos, matemáticas y, como no, la programación. Otra pregunta también que me habéis enviado es, ¿hay mucha información en Internet? ¿De verdad lo necesito? Bueno, esto es una duda muy recurrente y siempre respondo lo mismo. La ventaja con un curso como este es que todo está estructurado y avanzará mucho más rápido y con un sistema probado para que puedas incluso tener tu proyecto en apenas unos meses. Tampoco te voy a engañar, en Internet encontrarás muchas de las cosas que yo explico, pero no igual. Al final, lo digo por experiencia, terminarás aburrido de buscar y dejarás del lado Arduino. Al final lo que se consigue con un curso, ya sea el mío o el que sea, con cualquier tipo de formación, es acortar los tiempos. Vamos a ir a la esencia, vamos a seguir un camino bien estructurado y bien planificado que nos va a llevar de un punto A a un punto B. Y eso es la magia de la formación que existe. El resto, por supuesto, lo vamos a encontrar en Internet. Ahora, te va a llevar mucho más tiempo y seguramente termines abandonando ese proyecto que quieres hacer con Arduino. También otra pregunta es, si lo compro ahora, ¿puedo empezarlo más adelante? Bueno, pues por supuesto. Esa es la idea del nuevo modelo del campus, que cada uno se organice como quiera y que puedas aprender a tu ritmo, sin preocupaciones y sin presiones de ningún tipo.
El objetivo no es cuando terminas, el objetivo es aprender y cada uno de nosotros tenemos nuestra vida, familia, trabajo y no podemos llevar todos el mismo ritmo. Lo puedes comprar ahora y hacerlo en verano, por ejemplo. Esta pregunta me la ha hecho más de uno. Es decir, que yo la voy a adquirir ahora el curso y lo quiero hacer más adelante. No hay ningún tipo de problema. Tú lo puedes hacer cuando quieras. Una vez que adquieres el curso de Arduino desde cero, lo tienes para toda la vida, con un pago único. No hace falta hacer nada más. Otra pregunta. ¿Se actualiza el contenido? ¿Cada cuánto tiempo? Bueno, si me sigues desde hace tiempo sabrás que suelo publicar artículos, podcasts y contenido como este en el campus, en el blog o donde sea muy a menudo. Esto es debido a dos factores. Primero, la tecnología avanza muy rápido. Vivimos en un mundo que cambia a cada día. Esto me obliga a tener el contenido muy actualizado. Segundo, el feedback de los alumnos manda. Si algo no queda claro, intento mejorarlo. Si aún así no está claro, pongo un ejemplo práctico. Vuelvo a repetir que el objetivo es que aprendas. De no ser así, todo esto no tiene sentido. No tiene sentido ni el blog, ni el podcast, ni el campus, ni nada. Yo lo que quiero es que tú aprendas a crear tus propios proyectos con Arduino. Y la única manera que tienes es pasando por aprender a programar. No queda otra. La verdad es que yo a la hora de publicar tengo fechas fijas para publicar el podcast, para publicar artículos en el blog y en el campus según vaya surgiendo. Hay semanas que puedo más, hay semanas que puedo menos y a lo mejor publico 5 lecciones del tirón o unas semanas que no publico nada. Pero eso sí, cuando yo publico quiero que esté todo bien masticadito y que lo entienda todo el mundo. Ese es mi objetivo, que cualquier persona pueda entrar al curso y hacerse un profesional o hacerse sus proyectos con Arduino. Luego otra pregunta que me ha llegado, y esta ya es la última, ¿es un curso que se descarga o es todo online? El curso es online. Puedes descargar los códigos que vemos en cada lección para que los cargues en tu placa de Arduino o para que los guardes o para lo que quieras. Para acceder al curso tienes que hacerlo a través del campus, no queda otra. campus.programarfacil.com. Cada lección del curso tiene un vídeo donde explico con todo detalle, la lección. Esto hace inviable que puedas descargar más de 11 horas de vídeo y además esas 11 horas van subiendo porque además hoy he publicado un nuevo módulo en el curso donde hablamos de todo el tema de librerías. Además del vídeo se incluye un artículo extenso con gráficos, imágenes y mucho código explicando paso a paso qué es lo que tienes que hacer con ese código y sobre todo que lo entiendas, ya no sea copiar y pegar. Además, al estar online me permite una cosa y es actualizarlo muy rápidamente y tú ni te darás cuenta de ello. Eso sí, aviso a todo el mundo cuando hago una actualización, le envío un email. Yo creo que con esto han quedado resueltas todas las dudas que me han ido llegando durante la última semana, pero eso sí, si tienes alguna duda, no dudes en mandarme un email a través del formulario de contacto, del correo electrónico o de redes sociales. Da lo mismo que yo. Por supuesto que la contestaré ya que contesto todos los emails que me llegan. Y con esto ya hemos terminado el programa de hoy, así que muchas gracias a todos vosotros por vuestra atención. Vamos a ir finalizando ya el programa de hoy. Como siempre, me gusta hacer un resumen de lo que hemos visto con los puntos más importantes. Cuando programamos un microcontrolador como el SP8266 tenemos que saber cómo funciona. Tenemos dos modos, el modo UART y el modo Flash. El modo UART nos permite subir un programa a la memoria y el modo Flash nos permite ejecutar dicho programa. Para entrar en un modo u otro tenemos que poner en un estado determinado los pines GPIO0 y GPIO2. Esto es para el SP8266. Seguramente otro microcontrolador utilizará otros pines. El modo UART, bueno, pues ponemos el pin GPIO0 a estado bajo y el pin GPIO2 a estado alto. En modo Flash, el pin GPIO0 a estado alto y el pin GPIO2 a estado alto. Esto también se aplica al relé Wi-Fi SON-OFF. Por otro lado, he hablado de la importancia que tiene utilizar placas de buena calidad. Esto nos ayuda a ahorrar tiempo y por lo tanto dinero. Debemos ser conscientes de ello y sobre todo del tiempo que vamos a utilizar buscando documentación y cómo se conecta y problemas derivados de todo ello. No solo hay que evaluar el precio del componente, es muy importante. También tenemos que evaluar el tiempo que vamos a perder buscando toda esta información.
Por último, he planteado la cuestión con respecto a cómo saber si un objeto o vehículo está en movimiento a través de un acelerómetro. Ya sabes, espero todos vuestros comentarios, ya sean en redes sociales, recuerda en Twitter, @programarfacilc, en Facebook, facebook.com/programarfacilcom. También puedes dejar tus comentarios en iVoox, en Spreaker o en iTunes. Esto nos va a ayudar a llegar cada vez a más gente, más adeptos al movimiento Maker. Y ahora sí, ya me despido, no quiero volverme un pesado y, como siempre os digo, nos escuchamos la próxima semana, no faltéis a la cita y ser felices.